Buenos días, bienvenidas una vez más aquí a Compartidas por su palabra. Estamos reunidas en este inicio de semana, este día lunes, para dar seguimiento. Hoy iniciamos el quinto libro de los libros que componen el libro de los Salmos. Y iniciamos hoy con este gran salmo. Hemos estado orando detrás de cámara por las unas por las otras, por las necesidades. Así que si tú también tienes alguna petición de oración, te suplicamos nos puedas enviar un correo, puedas dejar un comentario en la caja de descripción. Allí puedes hallar el correo e enviarlo para que estés también reuniéndote con nosotras. Hemos orado y hemos puesto este momento en manos de Dios al iniciar este quinto libro dentro del libro de los Salmos, un libro hermoso en el que hemos estado, ¿verdad? Mirando cada atributo del Señor, hemos sido confrontadas, alentadas, exhortadas, ¿verdad? Y bueno, pues hoy mismo vamos a ver este Salmo 107. Nosotras hemos estado viendo, vimos en el Salmo 105 cómo está prácticamente el éxodo de Israel, ¿verdad? Cuando sale de Egipto. Y luego vimos en el Salmo 106, el Salmo del día viernes. Explicamos que si no los has visto, bueno, pues sigas la serie. Eh, ahí vimos en el Salmo 106 cómo Dios, ¿verdad? Tiene el cuidado de su pueblo y lo que el pueblo requiere, ¿verdad? Para que este cuidado se manifieste sobre de los suyos. Y hoy vamos a ver este salmo que se enfoca en la redención del Señor de esa nación que estaba en cautiverio en Babilonia, ¿sí? Y si bien las circunstancias descritas en el salmo puede ser, pues, haberlo experimentado en sí cualquier otra persona, se aplica especialmente a lo que Israel tuvo que soportar, a Israel como pueblo mientras estuvo en cautiverio. Recordemos que estuvieron en cautiverio por desobediencia, ¿sí? Y podemos ver las palabras aquí ahorita que describamos el Salmo, la situación que estaba viviendo. Ellos estaban en adversidad, ellos estaban en problemas de angustia, ellos estaban en miseria, estaban con trabajo muy cargados, con aflicción, con destrucción, con opresión y con dolor, ¿sí? Durante todo el salmo lo vamos a ver. Y el salmista comienza instándonos a dar gracias al Señor por su bondad y misericordia, ¿sí? Alabad a Jehová porque Él es bueno, dice el Salmo 107, verso 1, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Estábamos mirando a cómo de todo pueblo y nación vendrán, ¿verdad? Toda tribu, lengua, pueblo y nación vendrán y alabarán al Dios de Israel, al único y verdadero. El salmista abre de esta manera, ¿sí? Instándonos a darle alabanza al Señor, y ahí nos describe, ¿verdad? 5 situaciones específicas que involucran a personas que pierden algo valioso. Cuando perdemos algo, ¿verdad? Aquí hoy el salmista nos describe esas 5 cosas, lo vamos a ver, y cierra al final este salmista con cómo nosotros debemos de buscar la sabiduría. En el verso 43, ¿sí? Habla de cómo debemos de buscar sabiduría. Preguntas, una pregunta: ¿quién es sabio guardará estas cosas, estas 5 que vamos a ver, esto todo durante el Salmo, y entenderá las misericordias de Jehová? Las personas descritas en este Salmo necesitaban ayuda de Dios, ya sea por su propia locura o por las circunstancias fuera de control, y llamaron al Señor y Él los libró, porque Él es fiel. Así que vamos a ver estas 5 situaciones específicas que involucran
a personas que pierden algo valioso. ¿Y qué pasa con nosotros, verdad? Cuando parece que perdemos el camino. Vamos a leer los versos 4 al 9. Alguien que me pueda ayudar por allí. Querida Fabi, por ahí te vi, o Teresita. Los versos 4 al 4 al 9. 9, Sí, la palabra de Dios dice así: por el desierto erraban, por la estepa no acertaban con lugares habitados. Hambrientos y sedientos se sentían desfallecer, pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los libró de su angustia. Los condujo por el recto camino hasta alcanzar un lugar habitado. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues calmó la garganta sedienta y a los hambrientos colmó de bienes. Amén. amén. Gracias, mi querida Teresita. Ahí estaba. ¿Qué pasa cuando se pierde el camino? ¿Sí? Había un largo camino desde Babilonia. Recuerden que estos salmos, esta parte, estamos mirando cuando se dice que posiblemente se escribieron para cuando ellos regresan del exilio, ¿sí? Entonces, parecía que habían perdido el camino de regreso. Y ese largo camino de Babilonia hasta Judá estaba lleno de peligros, ¿sí? Eran muchos los peligros que les podían apremiar ahí, pero el Señor llevó a su pueblo a casa a salvo. Cuando regresan, cuando nosotros podemos ver en el libro de Esdras, ¿verdad? Ellos llegan allí para levantar nuevamente los muros caídos para la restauración nuevamente de ellos. Isaías es uno de los profetas que más se menciona a través de los salmos, ¿sí? Porque son todas las profecías que Dios les había dado a través de Isaías, de Jeremías, Amós, hemos estado viendo eso, y estas oraciones que ellos hacían a lo que estaban viviendo. Y estaban allí de regreso y recordaban estas palabras. Isaías en el capítulo 41, ¿sí? Les decía, ¿verdad? No temas, gusano de Jacob. No teman ustedes, pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Teresita, ¿me puedes leer allí con tu versión? Isaías 41, de los versos 14 al 20. Léeme. Las palabras que ellos recordaban en este camino peligroso de regreso de Babilonia a... Dale, No Teresa. temas, no temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel, que yo te ayudaré, oráculo de Yahvé. Tu redentor es el Santo de Israel. ¿Solo el 14? Hasta el 20, mi cielo, por favor. Voy a convertirte en trillo cortante, nuevo, lleno de dientes. Trillarás y desmenuzarás los montes, convertirás los cerros en paja, los veldarás, el viento los dispersará y el torbellino los arrebatará. Y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Humildes y pobres buscarán agua, pero no encuentran nada. La sed reseca su lengua. Yo, Yahvé, les responderé. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Abriré sobre los calveros arroyos y en plenas barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. Llenaré la estepa de cedros, de acacias, arrayanes y olivares. Plantaré en el desierto enebros, olmos y también cipreses, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso, que el Santo de Israel lo ha creado. Esto es de la versión de la Biblia de Jerusalén. Amén. Gracias, mi querida Teresita. La Biblia de Jerusalén, ahí hablando cositas de Israel.
gusanillo, no temas, ¿verdad? Uno de nuestros pasajes favoritos, ¿verdad? Cuando lo estudiamos en una ocasión. Eh, Fíjense cómo el Señor estaba allí diciéndoles, no teman, yo voy a abrir ahí mismo en el desierto, que tenían que regresar del exilio. En su necesidad, dice, ¿verdad? El Salmo, ahí en el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Él los sacó, los guió a través del desierto y los llevó a su propia tierra donde encontraron ciudades para vivir. Cuando perdemos el camino, no sabemos, sí, ¿verdad? Cómo dirigirnos, qué hacer, debemos de recordar estas palabras. Esto que Isaías les había hablado. No tengan miedo. Va a suceder esto por su necedad, por su rebelión. Va a suceder esto porque Dios tiene, ¿verdad? Que, que que redirigirnos nuevamente y muchas veces pues viene su mano sobre nosotros como un padre que corrige a un hijo, pero ustedes deben de permanecer fieles, confiados a lo que él habla en su palabra. Parece que perdemos el camino después de habernos rebelado en contra de él. A veces muchas eh, personas, ¿verdad? Se alejan y luego están allí como que ya no saben cómo regresar, les da vergüenza. Recordemos lo que Él hizo. Recordemos que Él a su pueblo allí mismo les proporcionó comida, les proporcionó bebida, ¿sí? El mismo Señor Jesús en el libro de Lucas, allí lo recordaba cuando la profecía de Zacarías, que se le aparece el ángel en el templo y Zacarías empieza, ¿verdad?, a recordar todo lo que Dios había hecho desde el inicio, que lo sacó de Egipto y empieza a recordar todo. Y Zacarías dice allí en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 53, dice, a los hambrientos, perdón, estas son las palabras de Elizabeth. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es Elizabeth la que dice estas palabras. El ángel se le aparece a Zacarías, le dice que Elizabeth va a tener un hijo. Cuando María va y visita a Elizabeth, Elizabeth siente cómo su bebé salta en el vientre, Juan, que sabía que ya María llevaba al Mesías y empieza a recordar todo lo que el Mesías, esta promesa que tenían del Mesías, y empieza a recordar cómo el Señor una y otra vez dirigía a su pueblo, ¿sí? Y cómo les daba eh, comida, les proporcionaba bebida, como dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despojó, los envió vacíos. Jeremías era uno de los que decía esto, cuando leemos en Jeremías 31:25, dice Jeremías, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Estas palabras ellos las recordaban allí cuando parecía que habían perdido el camino. Estas palabras tú y yo debemos de recordar cuando parece que perdemos el camino. Seguramente ellos, ¿verdad?, querrían darle gracias a Dios por todo lo que había hecho con ellos, porque en el verso 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Eso hace. Nunca pensemos que hemos perdido el camino y no sabemos hacia dónde ir. Recordar estas palabras, que Él nos dirige, que Él nos sacia, que en el desierto que vamos a atravesar, Él sacia nuestra sed y nuestra
Fabi, ¿me puedes ayudar con los versos 10 al 16, por favor? Sí, dice así. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Gracias, Fabi. Ahí estaba. Ahora parecía que habían perdido su libertad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando parece que perdemos nuestra libertad? Estas personas estaban en prisión. Recordemos que los habían llevado al exilio de Babilonia, ¿sí? Ahí algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y hierro, ¿sí? Ahí en el exilio que el Señor había dicho en el segundo libro a las crónicas, nosotros vemos que en el capítulo 36 se les había dicho sobre de esto, sobre la cautividad que iban a tener el pueblo de Judá. Y vemos cómo el Señor dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Entonces son llevados en cautiverio. Cuando nosotros como que nos burlamos, como que decimos que hay, como que el pastor está exagerando, como que la maestra, el maestro de dominical, como que, ay, como que ya, como que es mucho, como que hacemos ese tipo de burla, ¿verdad? Lo que se nos está predicando o poco caso. Entonces perdemos nuestra libertad, la libertad que el Señor nos dio. Empezamos poco a poco nosotros mismos a ir a un cautiverio, a un lugar de tinieblas, ¿sí? Pero recordamos una y otra vez cómo el Señor hizo un pacto, ¿verdad? Él hizo un pacto ahí con su Hijo Jesucristo y que el mismo Juan declara que Él es la luz que alumbra en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Entonces, cuando nosotros parece que perdemos nuestra libertad, debemos de recordarnos esto. ¿Sí? Este pueblo había violado su pacto y él tuvo que disciplinar a este pueblo. Pero la palabra, mi cielo, está llena de estas advertencias. No crean que el Señor dijo nada más, ahí les va. En Levítico nosotros vemos las advertencias que el Señor les había dado. En Deuteronomio, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, aquí está, escojan la vida y la muerte. También vemos las advertencias que el Señor les había dado. Vamos a recordarlo porque son advertencias que no solamente se quedaron allí para recordar históricamente lo que Dios hablaba a su pueblo, sino para que nosotros, ¿sí? Conociendo la historia, no la volvamos a repetir y seamos dirigidos por la palabra del Señor, desde el antiguo hasta el final de su palabra. En el Levítico capítulo 26, cuando el Señor empieza a darles, ¿verdad? Sobre las bendiciones de la obediencia y sobre las consecuencias de la desobediencia, nosotros podemos leer en el versículo 33 que les decía, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Así había quedado el pueblo de Dios. Desolado, o sea, los habían llevado, espada había caído sobre de ellos por haber violado el pacto que había hecho con ellos
aquí donde les dice esto será si tú obedeces y esto si tú desobedeces. Y luego vemos también en Deuteronomio cómo hace el Señor esta advertencia allí en Deuteronomio 28, donde también dice, ¿verdad? Desde su título, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En el versículo 47 y 48, fíjense cómo dice, estas advertencias no nada más eran para el pueblo, estas advertencias no se quedaron nada más como una mera historia, estas advertencias son hasta el día de hoy para todo aquel que cree en él, para todo aquel que se constituye de su pueblo, para todo aquel que lo hace hijo, ¿sí? Y dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos con que enviaré, dice Jehová, contra ti, con hambre y con sed, desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero que llevemos más allá de lo que había pasado con el pueblo. El Señor se los había advertido. Quieres servir a los malos, tú quieres dejar mis preceptos, mis mandamientos, y quieres hacer lo que las naciones hacen, lo vas a hacer. Pero eso mismo de lo que yo te he librado, y lo vimos en el Salmo 106, esto mismo de lo que yo te he librado, de los enemigos a los cuales he destruido para que no caigan sobre ti, te destruyan, ellos mismos te van a aprisionar, eso mismo te va a poner grillos, te van a hacer que tú estés prácticamente desnudo, hambriente, van a hacer de ti lo que tú quieres. Si el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, con el cual el Padre, entregando a su propio Hijo, nos libró, y nosotros deliberadamente desobedecemos, esos pecados nos van a volver a aprisionar. Y van a poner un grillo en nosotros, y dice su palabra, porque lo dice su palabra, hasta destruir. ¿Sí? Advertíamos, ¿verdad? La importancia de conocer la palabra de Dios, porque a veces queremos solamente llevar, no decir falso testimonio ni mentir, no matarás, no hurtarás, no robarás, y hasta como cantaleta, como nos los enseñaron, ¿verdad? Los 10 mandamientos y nada más. Cuando la palabra está llena de muchos otros mandamientos, de muchas otras cosas. Deja de pensar, si hay algo bueno, piensa en lo bueno, deja de pensar en lo malo. El mismo Isaías les decía, no estén nuevamente recordando las cosas del pasado, obedezcan al Señor y Él va a cambiar, va a cambiar su lamento en gozo, su llanto en alabanza. Miren, va a abrir nuevamente ríos en medio de las sequedades, pero ellos una y otra vez, por no confiar y esperar en el Señor, desesperaban y empezaban a hacer lo que las otras naciones hacían. Habían perdido su libertad, y muchas veces perdemos nuestra libertad. Desafortunadamente, conozco gente que se dice creyente y está en la ansiedad de saber qué va a pasar, y va y consulta horóscopos. Eso no es de un hijo de Dios. Eso no es esperar en el Señor, ¿sí? Confiar en lo que Él tiene para mí. Si yo le obedezco, créeme que se te va a ir toda ansiedad. Si tú le obedeces, créeme que se te va a ir toda depresión, ¿sí? Y te lo digo yo, que en otro tiempo, y siempre lo he dicho, ¿verdad? Por eso es el instarles nuevamente, el instarles a cada rato, porque el pecado te aprisiona, te roba la libertad. Y Dios usa todos los medios, ¿verdad? En su pueblo, con su pueblo, nosotros podemos ver cómo usa a Ciro. Ciro llega y toma, ¿verdad? Babilonia aquí, y este rey pagano, imagínate, un rey pagano,
lo usa el Señor para liberar a su pueblo. Y el Señor hasta la gente, allá donde andas, hasta gente que es pagana, el Señor la puede usar para volverte en sí, para volver a recordarte, para darte la libertad que Dios, recordarte que Dios te ha dado una libertad. Y aquí en Isaías 45, el Señor, eh, Isaías ahí habla de cómo el Señor usa a Ciro y me llama mucho la atención que nosotros ahí en el capítulo 45 podemos ver cómo el Señor describe cómo usa a Ciro para darle libertad a su pueblo, a un rey pagano, y el Señor, ¿sí? Llamándole de esta manera, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros, haré pedazos y te daré tesoros escondidos y los decretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. O sea, si no lo conocía, y el Señor está hablando de él. Dice, yo soy Jehová y a ninguno más, dice, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Te das cuenta cómo si es verdad que a Dios le place hacer con su creación como Él quiere? Y usarla como él quiere, usando a Ciro que le dice, aunque no me conociste, yo soy el que te ha dado las victorias, yo soy el que ha dado. Y aquí cuando dice, yo iré delante de ti y enderezaré en el verso 2 los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro, haré destrozo. Nosotros podemos ver cómo esto lo dice aquí en donde acabamos de leer en el Salmo, como dice aquí en el verso 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fue a él al que le plació, por medio de Ciro, que su pueblo regresara de esa cautividad, ¿sí? Le devolviera la libertad. Cualquier persona que rechace el mensaje de Dios, de la vida que Cristo nos da, está encarcelado en pecado. Y solo Jesús puede liberarnos. Y estaba usando a Ciro, pero ahora ha sido su Hijo Jesucristo, el único que nos puede dar la libertad. Lucas, en el capítulo, el primer capítulo, en el verso 69, dice, pegó y me fui hasta el 7. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, a los que habitan en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Para eso escogió a su ungido Jesucristo, para darnos libertad, para darnos luz cuando habitamos ahí en las tinieblas. Pero cómo era qué estaba sucediendo? Notemos que está hablando a un pueblo al cual el Señor ya se le había presentado. Esto no es para la gente que aún no conoce del Señor. Esto es para la gente que aún conociendo al Señor, desobedeció deliberadamente. Su pecado los llevó nuevamente a la cautividad, los llenó nuevamente de tiniebla y confusión.
Y allí, en ese exilio, les recuerda, les envía a un libertador, que en este caso es Ciro, pues a nosotras recordemos que nos ha enviado a su libertador, a su unigénito hijo que entregó para el perdón de nuestros pecados y darnos esa libertad cuando parece que la perdemos por nuestra desobediencia. El Señor sigue hablando, sigue instándonos por amor a Él mismo y por amor a aquellos que ha llamado para constituirlos hijos, aquellos que hemos creído en Él. Ay, qué hermoso saber que tenemos un Padre que nos corrige, un Padre que nos cuida, un Padre que nos está educando en nuestro caminar por fe. Vamos a ver los versos 17 al 22. ¿Quién me puede apoyar por allí con los versos 17 a 22? Escutia, a ver si te escuchas ahí donde estás. El Salmo 107, versos 17 al 22. Sí, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Gracias, mi querida Escutia. Ahí estaban ellos afligidos, ¿verdad? Su alma, dice, abominó hasta todo alimento. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es el momento en que uno no quiere comer? Como decía Job, ¿cuándo era? Cuando uno ya no quiere comer. Cuando uno no quiere comer, se recuerda que yo les digo de mi hijo Elías, si Elías no comía, yo sabía que estaba enfermo. ¿Sí? Cuando uno no quiere comer, uno ya perdió su salud. Aquí estaban ellos. Y cuando perdemos esa salud, nuevamente nos encontramos aquí ahorita con torpes rebeldes que deliberadamente desobedecieron la ley de Dios. Sufrieron por su insensatez, ¿sí? Allí en el verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Habían perdido su salud, ¿sí? Las puertas de la muerte, ¿sí? Conduciéndose hasta el Seol, la tierra de los muertos, como decía eh, Job, ahí Isaías en el capítulo 38, nuevamente Isaías, porque todo esto se recordaban de lo que les había hablado el profeta, el Señor por medio del profeta. Isaías 38:10, cuando Ezequías, ¿sí? Cuando Ezequías, que va y le dice el profeta Isaías que va a morir. Fíjense cómo dice Ezequías, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Así se sentía el pueblo aquí. Así se sentía. Llegaron hasta las puertas de la muerte, ¿sí? Pero dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El Señor escuchó nuevamente sus gritos y los detuvo en las mismas puertas de la muerte y les permitió vivir. No merecían esta bendición, pero la misericordia del Señor la vemos allí plasmada, extendiendo, ¿verdad? Su longanimidad para que en su longanimidad extendida hacia nosotros podamos arrepentirnos. En las escrituras nosotros podemos ver cómo las enfermedades se usan a manera de una imagen de pecado. El pecado que nos asedia nos enferma, nos sentimos hasta la muerte, ¿sí? Vemos cómo también tenía consecuencias dolorosas.
aunque no todas las enfermedades son el resultado del pecado. A veces la enfermedad viene como le venía a Pablo, para que no nos enaltezamos, para que no nos creamos ya la crema innata de la santidad, decía Pablo. Vino un aguijón sobre de mí, ¿verdad? Para que no me enalteciese, que por más que le rogué, 3 veces le he rogado al Señor y me dice, que te baste mi gracia. Puede ser, ¿verdad?, que estemos padeciendo por ahí un dolor de cabeza, que estemos padeciendo un dolor de columna, algo, ¿verdad? Y que posiblemente no sea únicamente consecuencia de nuestro pecado, pero también consecuencia en el que el Señor nos quiere tener como su Hijo Jesucristo, manso, humilde, obediente, que recordemos que nos basta su gracia sobre nosotros, dependemos totalmente de Él. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos en esta tierra, se encuentra al ciego y ellos decían, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este para haber nacido ciego? Jesús les dijo, no, ni una ni otra cosa. Muchas veces la enfermedad es únicamente para que el nombre de Dios sea en gran manera glorificado. ¿Pero qué? Cuando viene por consecuencia de nuestro pecado. Sentimos morir, ¿verdad? Estamos ahí, volcando en nuestro dolor por eso. Así que tengamos mucho cuidado, debido a que el Señor, sí, sanó a estos rebeldes arrepentidos, porque dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y esto me fascina, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quienes me conocen saben, ¿verdad? Lee la palabra y estás triste, lee la palabra y estás contenta, lee la palabra, porque aquí es donde vas a encontrar al Señor. Y aquí es donde vas a encontrar ese verdadero consejo que necesita tu alma, ese verdadero refrigerio que necesitan tus huesos, esa medicina que te ayuda a levantarte y nuevamente, ¿verdad?, a seguir adelante. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, cómo el Señor sanó a estos rebeldes arrepentidos y ellos pues tenían que alabarle, cantarle, traerle ofrendas de agradecimiento porque sabían que el Señor les había dado esto. Y aquí en este verso 20, la palabra de Dios se compara con la medicina que Dios envía para su sanación, ¿sí? Nos recuerda cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo 3 personas a las que sanó a distancia, que solamente Él abrió su boca y envió la palabra, ¿verdad? Cuando el sirviente del centurión que todavía le dice, Señor, no soy ni siquiera digno de que entres a mi casa, pero tan solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y el Señor dice, nunca he visto tanta fe. Porque muchos, ¿verdad? Queremos, ay, que el Señor nos toque, que si el pastor está ministrando, que me toque, que me aviente por allá para que se pueda sentir la unción. No, 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 no. El Señor, su palabra. Tú quieres sentir la unción, el toque, lee la palabra. El Señor envía la palabra y el siervo del centurión queda sano. Este centurión que llega hasta donde está él cuando regresa de Samaria, Señor, mira, mi hijo está enfermo, ve, tu hijo vive, ¿verdad? Y a la hora que él dice esa palabra, uno de sus soldados le dice, tu hijo está vivo, y dice, ¿a qué hora cesó la fiebre? Ay, me dieron ganas de llorar. Cuando le dice, ¿a qué horas? Era a la hora que el Señor había enviado su palabra. Cariño, tenemos el privilegio de que podemos sentarnos y escudriñar las escrituras y encontrar quién es y ser sanas de nuestra opresión, de nuestra enfermedad, ¿sí? Física, moral, espiritual. Tenemos el privilegio de la palabra. Hay países en que no tienen este privilegio. Aprovechemos la palabra del Señor que sana. Cuando esta mujer desesperada, que el Señor se atreve a decirle, no, no está bien dar el pan a los perrillos. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de debajo de lo que cae de la mesa de nosotros, de estas promesas que Él le dio a su pueblo y estas advertencias que a través de la historia nosotros vemos.
lo que le daba a su pueblo y lo llevaba a cabo. De estas migajas comamos, de esto alimentémonos de su palabra. Y el Señor ve esta mujer desesperada y nunca se dice que el Señor va y pone las manos sobre la chica demonizada y queda libre. ¿Sí? Así libre, tan solo de decir su palabra. Este es nuestro Señor. Eso es lo que hace su palabra en nosotros. Recordemos que ella es como espada de doble filo, ¿verdad? Ella, su palabra va a penetrar, así como la situación en la que estaba este pueblo, que estaban recordando toda la palabra de Dios por medio de los profetas y estaban viviendo en carne propia y se recordaban, ¿verdad? Que el mismo Salomón decía, si claman, yo iré desde el cielo y sanaré la tierra. Estaban haciendo lo mismo. Nosotras debemos de recordarnos que a través de su palabra, ¿sí? Nosotras podamos entonces ser redirigidas nuevamente, podamos ser sanas nuevamente. Este pueblo que había perdido también su salud allí, estaban al borde de la muerte y en su clamor el Señor se escuchó. Envió su palabra. Esta que Isaías les decía, como nos leía ahorita Teresita, no temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel. Así hasta como que cuando chiqueamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y le decimos osito, y le decimos cosita, y así como un padre amoroso diciéndole a un pueblo rebelde, pero que estaba escogido por el Señor, sus promesas. Ay, qué bueno es el Señor. Vamos a ver qué pasa cuando perdemos la esperanza. A ver qué dice de los versos 23 al 32. Gaby, ¿lo tienes por allí? ¿Quién está por allí que me pueda ayudar? De los versos 23 al 32. Vamos a ver qué dice cuando se pierde la esperanza. ¿Qué pasa? Escucha, me lo lees, por favor. Sí, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Gracias, mi Clark. Ya los había regresado, ya estaban ellos, estaban pensando allí qué era lo que había acontecido cuando habían perdido el camino, qué había acontecido por haber perdido, ¿verdad?, su libertad, qué había acontecido cuando perdieron su salud, que se sentían desmayar, aún una vez clamaban al Señor, pero ahora parecía que estaban perdiendo la esperanza. Estaban allí lejos de casa y recordemos que ellos habían estado viviendo como cautivos en Babilonia, ¿sí? Porque eran exiliados. Sí, para ellos era como estar en un barco, ahora de regreso en un barco y con una tormenta terrible, describe aquí el salmista, ¿verdad? Acordémonos que los judíos no eran un pueblo marinero, ¿sí? Como los fenicios. Recordemos que Salomón tuvo unos negocios allí para cuando la construcción del pueblo, del templo, y Salomón
había tenido negocios con los fenicios y dice que grandes embarcaciones llegaban, pero que los de allá eran los que los ayudaban, porque el pueblo judío no era un pueblo marinero. Y aquí vemos en las dos imágenes, ahí en el verso 10 que dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicciones y con hierro. Y en el verso 22, hasta el verso 22, vemos cómo ellos se sentían, ¿sí? Por esa prisión que tenían, cómo se sentían que estaban así en un barco, que se habían sentido enfermos, que se habían sentido, perdón, me equivoqué, es de los 22, del 22 al 32, vemos cómo ellos se sentían como si estaban en una embarcación y dice en el 23 que estaban, que había descendido el agua a las profundidades, en el verso 24, cómo esta embarcación, así se sentían ellos, cómo estaban, hundidos allí, ¿verdad? La gente estaba en problemas porque había pecado contra el Señor, ¿sí? Ellos como se sentían como marineros que habían causado su propia tormenta que los estaba ahogando. Esta es una descripción aquí de una tormenta que ellos estaban pasando. La tripulación había utilizado todos los dispositivos que sabían para salvar la nave, pero todo había sido en vano, así que pidieron ayuda al Señor una vez más. Ellos, dice aquí, han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Luego dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Todo lo que ellos querían hacer, ¿sí? Tiemblan y titubean como ebrios porque se hacían de un lado para otro y toda su ciencia, decía, era inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los liberta de de todas sus aflicciones. ¿Se acuerdan cómo el Señor, verdad? Dueño de la naturaleza, como cuando en Lucas que Jesús viene y calma esa tormenta y hace ahí que se detenga, hace bonanza y los guía, ¿verdad? A puerto correcto. Asimismo, una vez que ellos claman aquí, dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Esta maravillosa liberación debería motivar a estos marineros a dar gracias al Señor personalmente para exaltarlo en el culto del santuario y para dar testimonio a los líderes de su gente. Cuando regresan, empiezan a recordar todo lo que el Señor, todo lo que pasaron de salir de esa cautividad para poder llegar nuevamente a su tierra y empezar de nuevo. Cuando tú y yo nos metemos por desobediencia en una cautividad, no creas que es de la noche a la mañana, tiene que pasar muchas cosas. El hijo pródigo tuvo que hacer un largo viaje, llegó mugriento, descalzo, zarrapastroso, ¿verdad? No creas que nada más es levantarse e ir. Esta gente nos está describiendo qué está aconteciendo con ellos. Se han sentido hasta la muerte, se enfermaron para poder regresar una vez más, ¿sí? Al lugar de donde Dios les había elegido, donde Dios les había dado. Y estaban queriendo llegar para dar acción de gracias al Señor. No hay situaciones sin esperanzas a los ojos de Dios. A veces pensamos eso. Ellos parecía que habían perdido su esperanza, pero Él puede hacer lo imposible. Aún allí, en tu situación que parece estar sin esperanza, Él puede hacer lo imposible. Nadie, excepto la tripulación y el Señor, vieron el milagro
por lo que dependían esa agradecida tribulación, dependía de ellos difundir la palabra y dar gloria a Dios de lo que había hecho con ellos en ese lugar. Y aquí el salmista lo está describiendo. Y a veces nosotros, ¿verdad? No queremos dar gloria y honra al Señor de decir, cuando yo estuve metida en mis delitos y pecados, cuando yo estuve allí, el Señor extendió su misericordia sobre de mí, me libró, me sentía yo morir, me sentía como en una tribulación y Él me sacó mis pies del lodo cenagoso. Él puso mis pasos sobre la peña y enderezó mis pasos nuevamente por su camino. Es muy importante que nosotros demos siempre testimonio de lo que Dios hace. Eso es darle gloria a Dios. A veces nos quedamos calladitas y no, pensamos que llegamos a la congregación. Yo siempre digo, y los hermanos se ríen, a mí el Señor no me sacó del castillo de la pureza y soy testigo fiel de su misericordia y de su perdón sobre un vil pecador, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Esta gente estaba diciendo todo. Otro se queda callado. No, qué pena. ¿Cómo vamos a decir que ni siquiera nuestra ciencia nos ayudó? Fue hasta inútil. ¿Cómo vamos a...? No, no. Ellos dijeron, nosotros quisimos hacer lo que pudimos, nuestra ciencia fue inútil. Pero una vez que clamamos al Señor, Él apaciguó la tempestad en sosiego. Él apaciguó las ondas. Él cambió esa tempestad. ¿Sí? Ahí estaba. Se alegraron porque Él lo había hecho y los había guiado a un puerto que deseaban. Entonces, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Hablen de lo que el Señor hizo cuando estabas perdiendo la esperanza. Ok, vamos a terminar allí de los versos 33 al 43. Vamos a ver este último momento en el que parece, ¿verdad?, que perdemos algo. Fabi, ¿me ayudas, por favor? Del 33 al 43. Sí, dice así la palabra. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién será sabio para entender todo esto que hemos visto cuando parece que perdemos, ¿verdad?, la libertad, la salud, la esperanza, cuando perdemos allí todos estos puntos que hemos visto, cuando perdemos el camino? ¿Y qué pasa cuando parece que perdemos un hogar? Ese que Él nos ha dado, ¿sí? Aquí el enfoque cambia y el foco de atención no está en las personas y en los problemas, sino en el Señor. Él convierte los ríos en el desierto, ¿sí? Los manantiales de las aguas en sequedades. Ahora en esta parte, ¿verdad?, habla de lo que Él hace, ¿sí? Puede convertir el jardín de un desierto en el desierto de un jardín, y el desierto en un jardín. Él puede hacer eso. Dios puede juzgar la tierra debido a la maldad de las personas que viven allí. Nosotros lo pudimos ver, ¿verdad? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra?
destruyó esa ciudad por la maldad que allí se veía. También Él puede sanar la tierra y bendecirla debido a la fe y a la obediencia de la gente, así como puede destruirla por su insensatez, así también por la maldad que está allí, así también puede bendecirla, fructificar, convertir los ríos, ¿verdad? Dice, los ríos Él puede convertir los ríos en desierto cuando hay maldad y los manantiales de las aguas en sequedades, pero también la tierra fructífera en estéril. Él hace eso, todo lo bueno lo puede volver estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales por la gente que le obedece. Los dos primeros versos, 33 y 34. Aunque parece que están a todo dar en un gran manantial, si están en desobediencia, Él lo vuelve en sequedad. Y a los que están, ¿verdad?, en un desierto, ¿qué hizo con la gente cuando los obedeció? Se endulzaban las aguas del mar, les abría agua de la peña, les daba su alimento del mismo cielo. Eso con la obediencia de la gente. Esta es una parte de la relación de su pacto con Israel. Él lo decía en Deuteronomio 28. Está aquí el salmista recordando esta parte del pacto. En el 28, en el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ese río y ese manantial lo volvería en sequedad, ¿sí? Luego, en el verso 22 y 24, es a manera de resumir todo lo que es las consecuencias de la desobediencia del capítulo 28 de Deuteronomio. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Luego en el verso 58, ¿sí? Les dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y en los versos 62 dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. Perder tu hogar por desobedecer al Señor. Perder la posesión que Él les había ya dado por desobedecer al Señor. Venir sobre de ellos todo esto. Perder la libertad, perder el camino, perder la salud, perder la esperanza por la desobediencia. Si es necesario, el Señor puede convocar ejércitos extranjeros como Babilonia para invadir la tierra y usarlos para castigar a los líderes
y al pueblo que lo sigue. ¿Qué creen que puede llegar a ser con nosotros? ¿Qué puede traer para, con el fin de hacernos recapacitar? Está el Señor haciendo esto para que entendieran. Sin embargo, su propósito no es destruir, sino limpiar, restaurar, dar nuevamente la bendición a la tierra y a la gente. Ese es el propósito del Señor. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo. Levanta de la miseria al pobre, dice el verso 41, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca, porque ese es el Dios que se nos ha presentado. Dios que sí, nos va a meter a corrección, pero su propósito no es destruir, su propósito es limpiarnos. Aquí vemos que debemos aprender de estas 5 imágenes que vimos que representan el poder y la misericordia de Dios en acción. Ser sabios y prestar atención a la palabra de Dios. Aquí el salmista recuerda las palabras que Oseas daba. Nosotras podemos leer en Oseas, capítulo 14, y después del libro de Daniel. Al final Oseas dice esto. Del libro de Oseas, del profeta Oseas, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Si Dios muestra su amor y misericordia a los desobedientes que se arrepienten e invocan su nombre, porque lo vimos durante este salmo, ¿sí? Nuestro Padre prefiere, si hace eso con los desobedientes, sí, Él hace eso, pero Él prefiere compartir su amor con los hijos obedientes, ¿sí? Esto es misericordia de Dios para el desobediente que clama a Él. Pero las bendiciones de Dios son para los que le obedecen, para sus hijos obedientes. Vamos a ver por último, en la segunda carta a los Corintios, lo que Pablo les decía, lo que Pablo les hablaba a la iglesia de Corinto. En el capítulo 6, voy a pedirle por allí, Pati, ¿estás dispuesta para leer? Para finalizar con esta lectura. ¿Puedes leer por allí? Escutia, ¿me puedes ayudar a leer el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios? Sí. ¿Sí? ¿El 6 a qué? El capítulo 6, los versos 14 hasta el capítulo 7, verso 1. Ok. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Eso somos nosotros. Somos un pueblo apartado. Somos templo del Dios viviente. Debemos de salir de en medio de ellos. Este pueblo se había revelado. Este pueblo se había involucrado con las naciones que estaban alrededor de ellos y fueron llevados cautivos. Habían perdido el camino, habían perdido la salud, habían perdido su hogar, habían perdido la esperanza. Pero tú y yo, ¿sí? Tenemos la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A Él es nuestra esperanza viva. Pero debemos de saber cómo conducir esto que Pablo les advertía y les decía: ustedes son un pueblo para el Padre, ¿sí? Él les decía: ustedes son hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No debemos de estar ya más en las tinieblas, no debemos de participar más de cosas que después nosotros mismos nos podemos meter en cautividad, en tinieblas y perder. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, porque bien como decías al inicio, como un gusanito, como una cosita especial para ti nos diriges porque eres nuestro Padre. Nos adviertes de las consecuencias de la desobediencia, Señor, deliberada. Muchas veces tenemos hacia ti. Perdónanos una vez más. Perdona nuestra rebeldía, perdona cuando sabiendo lo que tu palabra dice que no debemos de hacer, nosotros mismos nos ponemos los grilletes. Nosotros mismos nos entregamos al enemigo. Sabemos que eres Dios misericordioso, que te mueves al clamor de los que, Señor, se humillan delante tuyo. Pero ayúdanos a que verdaderamente haya un arrepentimiento genuino. Ayúdanos a que no solamente quisiéramos salir de esa tormenta y tempestad en la que estamos, y que cuando tú pongas nuevamente calma y bonanza sobre ese mar impetuoso, volvamos nuevamente, Señor, a lugares que no se agradan de ti. Volvamos nuevamente a desobedecer. Volvamos nuevamente, Señor, a irrumpir en tus mandamientos. Ayúdanos, suplicamos a ser convertidas en tu palabra, sabiendo que somos templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor, que tú, Padre, has dado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para darnos una nueva vida de este lado de la eternidad y una vida eterna que nos espera. Ayúdanos a no perder, Señor, el camino, la esperanza, la salud, a no perder, Señor, el hogar que tú has ido a preparar. En Cristo Jesús, oramos. Te agradecemos, Señor, tus advertencias, tu misericordia aún extendida sobre de nosotras, que nos dirige al arrepentimiento. Jesús. Amén. Amén. Ahí está nuestra querida Patti, nuestra voz oficial, tiene su garganta cerrada. Oramos en la mañana por su salud, pero no sabía, Patti, que seguías con la garganta cerrada. Pues seguimos orando para que Patti se ponga de su voz. Y bueno, este fue el mensaje de hoy. Espero que el Señor nos siga haciendo recapacitar la importancia de obedecer su voz, su palabra. Bueno, hagamos lo que dice su palabra, leámosla, aprovechemos de ella. Y si tú quieres unirte a este grupo de oración y de lectura bíblica,
te invitamos nuevamente para que escribas, envíes tus correos y aquí estamos para que podamos juntas, ¿verdad? Aprender más de su palabra, el ser convertidas. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana con este quinto libro de los Salmos que acabamos de iniciar y muchas gracias por estar acá.